El título, como veréis, no es nada atractivo, pero hemos considerado importante traer esta reforma a las jornadas por la gran incidencia práctica que ahora vamos a ver que tiene en nuestro sector. Me he permitido también la licencia de preparar otros temas que os aseguro os van a interesar, que han sido reformados recientemente y que comentaré o intentaré comentar desde una perspectiva muy práctica. Tienen relación con el despido objetivo y colectivo y con la negociación colectiva. Vamos a entrar de lleno en la reforma sobre la cotización. En plenas fiestas navideñas, en concreto el sábado 20 de diciembre, se aprueba el Real Decreto Ley 16/2013. Se publica el 21 de diciembre, el domingo, y entra en vigor el mismo lunes 22 de diciembre, cuando muchas empresas están ya cerrando nóminas. En un primer momento, se establece una moratoria del 31 de marzo de 2014 para dar cumplimiento a lo que ahora explicaré con detalle, pero ha sido tal el impacto y la repercusión práctica que ha tenido en la mayoría de las empresas españolas que el 23 de enero se decide que habrá una nueva prórroga que permite a las empresas no aplicar estas medidas hasta el 31 de mayo de 2014. ¿Esto qué quiere decir? Esto no quiere decir que haya un retraso en la entrada en vigor de la norma, como ahora veremos, sino que se nos amplía de alguna manera el periodo para ponernos al día e incluir en las nóminas de nuestros trabajadores los nuevos conceptos cotizables. Todo ello, importante, sin recargo y con efectos retroactivos hasta el 22 de diciembre. ¿Qué es lo que ha hecho la reforma básicamente? Lo que se ha hecho es modificar el artículo 109 de la Ley General de Seguridad Social por vía de exclusión. Esto quiere decir que se dice lo que no cotiza y nosotros deducimos lo que sí cotiza. Vamos a analizar los conceptos cotizables en la base de cotización, en lo que a nosotros nos interesa, que es el sector de transporte. En primer lugar, pasa a cotizar el quebranto de moneda. En segundo lugar, la reforma tiene importantísima repercusión práctica, como ahora veremos, en gastos de locomoción y transporte. Y, por último, dietas de comida, cena y alojamiento y ticket restaurante. Vamos a ver ejemplos prácticos. Antes de entrar en los ejemplos prácticos que voy a analizar en cuanto a plus de transporte y dietas, vamos a ver cuál es el coste por trabajador antes de la reforma para situarnos un poco. Aquí tenemos el coste de un trabajador con contrato indefinido a tiempo completo, incluido un plus de convenio y un plus de disponibilidad. Pero a lo que nosotros nos preocupa ahora mismo son las casillas que están coloreadas, que son el plus de transporte y las dietas. Como vemos, abajo tenemos los costes de seguridad social. El plus de transporte, antes de la reforma, antes del 22 de diciembre, solo cotizaba en lo que excedía del 20% del IPREN. Es decir, el 20% del IPREN, recuerdo que está en 106,50, por lo que solo cotizaban 64,80 euros. En cuanto a las dietas, me he inventado un supuesto práctico de un trabajador que come 24 días de trabajo efectivo de un mes en el lugar de centro habitual de trabajo o en su residencia. Y he valorado las dietas en 364 euros. Nos quedamos, por favor, con el coste de seguridad social mensual, que en este caso sería de 616,33. Y vamos a ver ahora, después de la reforma, qué es lo que pasa. Vamos a analizar en primer lugar el plus de transporte. La cotización en nuestro sector para la empresa es de un 33,2, para el trabajador un 6,35. Analizamos a partir de un plus de transporte de 171,30. La cotización de la empresa, como he dicho antes, al ser solo sobre el exceso del 20% del IPREN, antes la empresa cotizaba 21,51. Este era el coste de seguridad social. Ahora, como cotiza el plus en su integridad, 171,30, el coste pasa a ser de 56,87. Ahí vemos el incremento. El incremento, por tanto, en el coste de trabajador sería mensualmente de 35,36 y anualmente de 424,32. El trabajador, como sabéis, antes no cotizaba por este plus de transporte y ahora pasa a cotizar 10,87 euros, pero el trabajador a la larga
va a verse beneficiado porque, como sabemos, al incrementarse la base de cotización estamos incrementando también las prestaciones futuras, empezando, por ejemplo, por el desempleo. Vamos a analizar ahora el supuesto de las dietas, un poco más complejo. Empezamos con una tabla comparativa, donde en la columna blanca vamos a ver cómo cotizaban las dietas antes del 22 de diciembre. Como vemos, cotizaba solo en el exceso de lo que marcaba la normativa fiscal, según dónde se fueran devengando esas dietas. La columna malva indica cómo cotizan ahora las dietas desde el 22 de diciembre. En principio, a simple vista, no hay ninguna modificación importante, parece todo igual, pero vamos a detenernos en la leyenda número 2. Dice así: los gastos normales de manutención y estancia deben haberse generado en un municipio distinto del lugar de trabajo habitual del perceptor y del que constituya su residencia. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que todos los gastos normales de manutención y estancia que se generen a partir del 22 de diciembre en municipio del lugar habitual de trabajo o de residencia del trabajador cotizan íntegramente. Vamos a ver los números. Partimos de las cotizaciones anteriores, los tipos anteriores. Y como he dicho, he partido de unas dietas ficticias de un trabajador que come en su lugar de trabajo habitual todos los días, por las especialidades del sector es necesario y no puede desplazarse a su domicilio para comer. Y en estos 24 días de trabajo efectivo, al comer todos los días en un restaurante, en el lugar habitual de trabajo, está generando unas dietas de 364 euros, partiendo de un coste de dietas de 15,17. ¿Qué pasaba antes? Como hemos visto en la tabla anterior, el coste de seguridad social de la empresa era cero. En este caso estaban exentas, siempre que lo pudiéramos justificar documentalmente y que estuvieran por debajo de las cuantías de la normativa fiscal. Recordamos que era una dieta de 15,17 y estaba por debajo de la normativa fiscal. ¿Qué pasa ahora? Que cotiza en su integridad, por lo que ahora el coste de la empresa pasa a ser mensualmente de 120,87 euros y anual 1.450. Cotización del trabajador antes cero y ahora 23 euros. Vamos a acordarnos de cuál era el coste de seguridad social inicial. Cuando vimos la tabla del comienzo, por trabajador al mes, antes de la reforma, eran 616 euros, os lo recuerdo. El incremento, ahora mismo, tras la reforma, sería de 156 euros por trabajador al mes, lo que haría un total de coste de seguridad social de la empresa, en el ejemplo que estamos analizando, por trabajador al mes, de 772 euros. Asintra ha estimado el coste de la medida para el sector en transporte de viajeros por carretera en 50 millones de euros. Y sabemos que están trabajando con la COE para tratar de atenuarlo, manteniendo diversas reuniones con el Ministerio de Trabajo. Como decía al inicio, aparte de este tema de reforma de cotización, quería traeros también algunas novedades que han pasado también desapercibidas. Esta es muy reciente. Tiene que ver con el FOGASA. ¿Os suena el FOGASA, no? Sobre todo a las empresas de menos de 25 trabajadores, estoy segura de que sí. El Fondo de Garantía Salarial, como sabéis, ha sido el organismo amigo de las empresas a la hora de enfrentarse a la ardua tarea de acudir a un despido objetivo o colectivo, ya que se hacía cargo de una parte de la indemnización. Vamos a ver la evolución que ha tenido este organismo conforme a las diversas reformas laborales. En primer lugar, se hacía cargo del 40% de la indemnización legal por despido objetivo, con unos topes bastante altos a solicitud, bien de la empresa o bien del trabajador. Posteriormente, solo lo puede solicitar la empresa, la reforma no es relevante y se mantienen los topes. Primer cambio importante. Del 7 de julio al 14 de julio se hace el primer cambio importante, el segundo será el día 14, y es que a partir de esta fecha, del 7 de julio, solo puede hacer la reclamación de los 8 días correspondientes el trabajador. Esto, bueno, mucho lo habréis vivido, ha complicado mucho la negociación de los despidos en la empresa, porque, claro, había que explicarle al trabajador que la empresa que lo despedía no le iba a abonar la indemnización íntegra, sino que iba a cobrar 12 días
y que tenía que irse a un organismo a reclamar los 8 restantes. Claro, el trabajador, lógicamente, esto no lo entiende muy bien. Además de que, bueno, a modo de anécdota, en Málaga tardan en tramitar estos expedientes entre 4 y 6 meses, en Sevilla mínimo 1 año, y compañeros me comentan que en Valencia tardan hasta 2 años. ¿Cuál es el segundo cambio importante? Bajan los topes. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora, a partir del 14 de julio de 2012, la empresa tenía que abonar los 12 días y además tenía que abonar la diferencia, ya no por encima del 74,68, que era un tope bastante alto, sino de 49,79. Bueno, y ahora viene la reforma importante, que es lo que nos preocupa, que es lo que ahora mismo está vigente. Desde el 1 de enero de 2014, con vigencia indefinida, ya no existe responsabilidad directa del FOGASA. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo primero es obvio que la empresa tiene que abonar los 20 días en su integridad. Y lo segundo es muy importante porque si desconocemos esta medida o la ignoramos y enviamos al trabajador al FOGASA para cobrar los 8 días que antes abonaba, nos estamos arriesgando a que el trabajador alegue defecto de forma, por no poner en su disposición la cuantía que legalmente corresponde, y, por lo tanto, que el juez pueda decretar perfectamente la improcedencia del despido. Me ha pedido que hable también de la ultraactividad. Este tema es muy complejo, ha dado mucho que hablar, como sabéis. Fue importante la reforma que se hizo en julio sobre este concepto. Quedan multitud de cuestiones sin resolver y es verdad que están dando muchísimos problemas prácticos y que incluso en las mismas cuestiones nos estamos encontrando con sectores doctrinales que sobre una misma cuestión opinan radicalmente distintos. No obstante, voy a intentar dar algunas claves sobre la materia porque también lo considero importante. Vamos a ver qué quiere decir ultraactividad. Muchos lo confunden con el término vigencia, pero ultraactividad no es otra cosa que la prórroga provisional y excepcional que tiene una finalidad concreta: salvar el espacio temporal desde que se denuncia un convenio hasta que se alcanza un nuevo acuerdo. ¿Qué pasa cuando vence un convenio colectivo? Nos podemos encontrar con 2 casos: que no se denuncie o que la denuncia sea extemporánea, o que se denuncie. No hay denuncia, esto lo sabemos todos, se prorroga de año en año salvo pacto en contrario, pero el Tribunal Supremo ha dicho: si el legislador intenta evitar con la reforma la petrificación de los convenios, vamos a poner un límite. Y el límite es que las partes acrediten que hay una ruptura definitiva de negociaciones. En este caso, se aplica el supuesto que vamos a analizar a continuación. Denuncia. Antes la ultraactividad era indefinida, no había plazo. ¿Qué hace el legislador? Establece un plazo que será de 1 año desde la denuncia, efectivamente para, como comento, evitar la petrificación de los convenios. Y durante ese año que yo estoy negociando el nuevo convenio, ¿qué ocurre? Pues puede ocurrir que el propio convenio anterior establezca algo sobre la ultraactividad. En este caso, salvo pacto en contrario, se aplicará lo que establezca el convenio. El legislador ha dicho: si no hay pacto, se mantiene la vigencia, con una excepción: las cláusulas de renuncia de huelga se tienen por no puestas. Y durante esa negociación yo puedo alcanzar acuerdos parciales, modificaciones o adaptaciones a las circunstancias concretas del sector o la empresa en ese momento en concreto y darle la vigencia que las partes estimen conveniente. ¿Pero qué ocurre, importante, si no se alcanza acuerdo? Dice el legislador: el convenio pierde vigencia. Se aplica el convenio colectivo de ámbito superior. ¿Qué ocurre si no existe? Pues que se aplicaría el Estatuto de Trabajadores y el salario mínimo interprofesional. He traído una sentencia que me parece muy interesante, no es jurisprudencia, es doctrina judicial, del TSJ, muy reciente, de noviembre de 2013, que dice, apartándose de la doctrina que acabo de comentar, que hasta que se suscriba un nuevo convenio provincial, estábamos hablando del convenio provincial del sector de limpieza y de edificios y locales de Guipúzcoa, en las materias objeto de regulación del convenio colectivo de ámbito estatal, es decir, en las materias que regulara el convenio colectivo de ámbito superior, como dice el legislador, se aplica este. Pero en lo que no regule, ya no me voy al estatuto. Dice el TSJ del País Vasco que se aplicaría en este caso el convenio colectivo denunciado, que ya no quiero aplicar y que no está vigente. Bueno, yo creo que esto va a dar mucho que hablar. Quería comentároslo para que sepáis un poco cómo va la doctrina judicial en estos temas.
pero tendremos que esperar a ver el Tribunal Supremo qué dice sobre esto. Casos que ya se han resuelto, importantes, en convenios denunciados donde se establecía una cláusula sobre la ultraactividad. Por ejemplo, el convenio establece que solo deja de tener vigencia dicho convenio cuando se alcance un nuevo pacto que lo sustituya, o bien habla de una prórroga indefinida, se aparta de lo que el legislador prevé. La doctrina minoritaria entiende que en este caso se aplica, como he explicado anteriormente, el convenio de ámbito superior, pero aquí la cuestión se ha resuelto y la doctrina mayoritaria, así como la sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de julio, dice que en este caso siempre prevalece por encima de la voluntad del legislador la voluntad que hayan tenido las partes. Convenios de empresa. Termino con los convenios de empresa. Yo creo que es un instrumento muy útil, que puede ser una forma de paliar de alguna manera el incremento de los costes que he explicado y que han supuesto las numerosas reformas. Antes de febrero de 2012, como sabéis, la prioridad de la negociación colectiva era de ámbito estatal, comunidad autónoma o sectorial. Es decir, el convenio de empresa estaba relegado a mejorar las condiciones o simplemente a concretarlas. ¿Qué pasa con la importantísima reforma de febrero de 2012? El legislador dice: voy a darle a las empresas la fuerza para negociar materias por encima de cualquier convenio del sector, pero son materias tan importantes como la cuantía del salario base, complementos salariales, horas extraordinarias, jornada, turnos, vacaciones. Se le está dando tanta importancia al convenio de empresa que en un caso reciente en el que el convenio colectivo sectorial hacía una reserva exclusiva para tratar la cuantía y estructura salarial, los tribunales han dicho no. Esta cláusula se tiene por no puesta, es nula y si el convenio de empresa entra a regular la cuantía, el salario, el convenio de empresa prevalece. Con ello quiero dejar constancia de que considero que es un instrumento muy útil que están utilizando ya muchas empresas, que ayuda a la correcta gestión empresarial, que permite adaptar las distintas materias a concretas condiciones de la empresa, incrementa el control de los costes de la actividad por parte del empresario, mejora la productividad, mejora la eficacia del sistema de trabajo y rendimiento y, en definitiva, viene a ser el convenio de empresa un marco normativo adaptado a la concreta situación de la empresa y, por lo tanto, un elemento que yo considero esencial para mejorar la competitividad de la misma. Solo me queda ya agradeceros vuestra atención. Espero que mi charla os haya resultado práctica y útil y quedo a vuestra disposición para ampliar estas materias o cualquier otra que sea de vuestro interés en la sede de vuestra asociación. Muchas gracias.